Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a mi canal, a su canal, a nuestro canal, a Quién Iré, donde trataremos asuntos de gran importancia con respecto a la Biblia, a temas a veces controversiales, a veces escondidos u ocultos, que muchas veces algunas religiones tradicionales no quieren que la gente se dé cuenta o que simplemente han pasado por ahí desapercibidos. También responder a las preguntas que tienen ustedes, porque precisamente esta serie de vídeos de los hijos de María corresponde a una pregunta de una de las suscriptoras del canal que nos consultó acerca de esto y decidimos hacer una serie, y así lo vamos a seguir haciendo con las preguntas que ustedes tengan por acá. Entonces desde ahora les adelanto, si quieren que tratemos algún tema en particular, algún tema difícil, algún tema que no comprendan, algún tema al que hayan consultado pero que no estén todavía satisfechos con la respuesta que les han dado, pueden hacérmelo llegar y yo haré un estudio profundo y extensivo de esa consulta que ustedes me hacen para poder darles una respuesta. De eso se trata este canal. Vamos a estar el día de hoy viendo lo que corresponde a la continuación del video anterior, en el que quedamos en este cuadro de 10 pasajes y 10 versiones distintas acerca de qué habla la Biblia acerca de los hermanos de Jesús. Habla la Biblia de hermanos de Jesús, y pues vimos que efectivamente hay 10 pasajes contundentes. De hecho hay más pasajes, pero estos 10 pasajes se enfocan en la terminología hermano. Si esta palabra hermano significaba solamente hermano, o si pariente o primo o algo por el estilo. Y en estos 10 pasajes se menciona, por ejemplo, hay uno de ellos que vamos a ver ahorita, que se menciona la palabra parientes y diferenciado de hermanos. Vamos a ver a continuación, y vamos a estar recurriendo a esta tabla que están viendo por acá en pantalla para repasar algunos aspectos y profundizar en otros. Pero el tema del día de hoy es: ¿qué pasa con esta palabra hermanos? ¿Cuál es su etimología? ¿Cuál es la etimología también de la palabra primos y de la palabra hermanas y también de la palabra parientes? Vamos a estar ahondando un poquito en eso el día de hoy, y por eso vamos a la siguiente diapositiva o presentación que tenemos por acá. Dice en la parte con respecto a las etimologías que ya habíamos hablado de esto en el video anterior, que ninguna de estas versiones de la Biblia, incluso las católicas, que hay incluidas 2 en esta lista de 10 versiones de la Biblia, ninguna de ellas, las editoriales o los grupos traductores de ninguna de ellas se atrevieron a traducir la palabra hermano, ni siquiera las versiones parafraseadas o de lenguaje común para que la gente entienda más sencillo. Por ejemplo, a mí se me hubiera ocurrido que si yo soy parte del grupo editorial católico y necesito que la gente entienda que estos no eran hermanos de Jesús, sino que eran hijos de José, lo hubiera aclarado en una versión parafraseada, en alguno de estos versículos, por lo menos en uno, para que la gente comprendiera. Sin embargo, ellos no se atrevieron a hacer esto, dejaron la Biblia tal y como está, la respetaron los originales, que eso está muy bien, y algunas versiones católicas lo que hacen es que en el pie de página dan algunas anotaciones, algunas aclaraciones, pero no en la traducción. No se atrevieron a traducir de esta manera. ¿Por qué? Porque la palabra hermanos, como vamos a ver ahorita, es en el original griego una sola para los 10 versículos, y cambiar esto sería un poco sospechoso. Por lo tanto, nadie en la historia de la Iglesia católico romana se atrevió a hacer esto, y obviamente las versiones protestantes o evangélicas o reformadas, como quieran decirlo, ninguna de estas versiones que salen de la reforma de Lutero, todas esas traducciones y versiones clásicas que conocemos como la Reina Valera, por ejemplo, ninguna de ellas lo ha traducido de otra manera, nunca tampoco. Todas coinciden, entonces, tanto las versiones católicas como las protestantes. Y como vimos, la diferencia entre las 8 versiones evangélicas y las 2 versiones católico-romanas es mínima con respecto a palabras. Por ejemplo, hermanos, hermanas, parientes, esposa. Pero esos cambios, digámoslo así, pequeñitos, corresponden a usos de lenguaje para que la gente comprenda más. Sinónimos. Por ejemplo, mujer. Antes se entendía mujer como esposa, pero ahora
Es difícil que a alguien le digan mujer. De hecho, las mujeres se sienten mal cuando alguien le diga, esta es mi mujer o esta es mi doña, ¿verdad? Algunas se sienten mal. Prefieren que les digan, obviamente, esta es mi esposa, esta es mi amada esposa, mi querida esposa. Mi esposa es un ejemplo de ello. Ella se sentiría muy mal, me dicen un día, me sentiría rarísima y no se le ocurra decirme doña, ¿verdad? Porque eso hace sentir a las mujeres a veces viejas, a veces como una posesión del hombre, y es mejor decirle mi amada esposa, mi querida esposa, mi esposita. Y es más sencillo. Por eso algunas versiones, sobre todo la Dios habla hoy, por ejemplo, que es más clara, más de lenguaje popular, traduce de esta manera para que se entienda que antes se le decía mujer, pero ahora se le dice esposa. Y es más claro así. Esas son las diferencias insignificantes, podríamos decir, con respecto a esto. ¿Por qué? Porque no tocan la etimología, no tocan la esencia del tema que estamos tratando, que es los hermanos de Jesús. Y ahora vamos a ver, además, que cada una de estas etimologías tiene un aspecto muy interesante y vamos a tratarlo así. Primero vamos a ver la palabra, luego la etimología y en algunos casos una aplicación práctica a los versículos. Hermanos sanguíneos de Jesús es el primer aspecto, podríamos decirlo así, que tiene que ver con esta palabra. Hermanos de Jesús se utiliza mucho en la Biblia, como vimos ya, y estos son los hijos de María y José. Lo tenemos clarísimo en los 10 pasajes que vimos en el video anterior. También llamados por algunos hermanastros. ¿Hermanastros por qué? Porque no eran hermanos de sangre de Jesús directamente. ¿Por qué? Porque Jesús nace de la Virgen María en ese momento, que era virgen, y del Espíritu Santo. Luego de ahí, pues dice la palabra de Dios que María y José estuvieron juntos, es decir, tuvieron relaciones conyugales y de ahí en adelante pues no se menciona más, sino que se menciona ya directamente que Jesús tenía hermanos. Obviamente serían hermanos de hijos de María y José. La etimología para hermanos, en este caso, la palabra correspondiente es adelphos. Adelphos sería la pronunciación correcta de la escritura de esta palabra en griego. Y esto por unanimidad está en las 10 versiones de la Biblia que revisamos en el video pasado. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vayan a ver porque es más fácil verlo y luego ver esta explicación. Entonces está adelphos en todos los 10 versículos. Por eso no se puede cambiar, porque adelphos significa esto, precisamente, hermanos sanguíneos de Jesús. No solo en el significado etimológico de esta palabra, sino por el contexto de todas las versiones que ya vimos que está súper claro. Ahora vamos a el segundo aspecto, las hermanas sanguíneas de Jesús. ¿Por qué? Porque algunos pasajes, como vimos también, mencionan a las hermanas sanguíneas o hermanas de sangre de Jesús. Las hijas de María y José, también llamadas por algunos hermanastras. Esas serían las hermanas sanguíneas de Jesús. Y vemos que estamos incluyendo aquí a María siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque José no se fue por ahí a andar haciendo maldades y teniendo hijos e hijas. No. Algunos dicen que tenían hijos e hijas de una versión, perdón, de un matrimonio anterior. Y eso tampoco es comprobable. Esos son versiones que han salido por ahí. Hay en historia posibles interpretaciones sin fundamento bíblico, ni histórico tampoco. Y entonces no podremos afirmar ninguna de esas especulaciones o ideas que se le ocurren a la gente, sino lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que Jesús tuvo hermanos y que esos hermanos obviamente tenían dos padres que se llamaban María y José, los padres de Jesús. La palabra en griego para hermanas es adelphé y esta palabra significa hermana, pariente femenina, compañera en la fe o mujer en la comunidad de los creyentes. Vean que tiene varias acepciones o significados, pero el contexto lo define muy claro, como vimos en los 10 pasajes anteriores. Ya tenemos el fundamento bíblico, ahora entonces estamos analizando la etimología de ese fundamento bíblico. Los idiomas originales, griego y hebreo, en este caso sería el griego porque estamos en el Nuevo Testamento, nos dicen, por ejemplo, en Mateo 13:55 y en Marcos 6 del 3 al 4, que ya vimos también, por unanimidad, en las 10 versiones que también estábamos estudiando, incluidas 2 católicas romanas, que en esas 10 versiones la Biblia utiliza en el contexto en general
estas palabras refiriéndose a hermanas por parte de sus padres terrenales, es decir, hermanas de Jesús, hijas de María y José, ya que se hace diferencia entre hermano, hermana y parientes. Como vimos en un versículo que vamos ahorita a retomar, hay un versículo que incluía hermanos, hermanas y parientes también. Entonces no podemos decir que los hermanos y hermanas de Jesús eran parientes de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre los tres. El versículo, en el Evangelio, el autor deja clarísimo y trata de tener muchísimo cuidado en que no se diga solo parientes, sino que se diga hermanos, hermanas y parientes, para diferenciarlos, para que la gente no confunda y precisamente para que esas interpretaciones que salieron de la nada no existieran. Lamentablemente alguien se las inventó, se le ocurrieron a alguien y trataron de hacer de la familia de Jesús algo por allá oculto, por allá algo rechazado, desechado incluso, porque hasta blasfemo creen ellos que es esto, pero la palabra de Dios lo dice claramente. Entonces, creamos siempre en lo que Dios nos dice y no en lo que la gente cree o interpreta, porque aquí está clarísimo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. 10 versículos dicen lo mismo, la etimología y el contexto nos indican que eran hermanos de Jesús, hijos de María y José, y no hay por qué creer otra cosa, porque serían ocurrencias de alguien que no tiene ningún fundamento. El tercer tema o aspecto tiene que ver con hermana como esposa. Y sí, hay un pasaje, como ya vimos, que se trata de traer una hermana. Decían ellos, ¿no tenemos nosotros derecho también de traer a una hermana como mujer? Es decir, una creyente en la fe como mujer. Y es que en este caso, en este versículo, ya había iglesia, ya existía la iglesia, la congregación. Los creyentes o los cristianos se reunían en casas para orar, para leer la palabra, para buscar de Dios, para evangelizar. Y ya existían entonces términos como hermana, en este caso, pero estamos hablando después de la muerte y resurrección de Cristo. Estamos hablando de hechos hacia adelante, de las cartas de Pablo, en donde ahora sí, como congregación, Pablo les dice hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas es un término cariñoso para referirse a los miembros de la iglesia, de la congregación, a los creyentes, a los cristianos. Pero antes no podía existir esta terminología, como explicamos también en el video anterior. ¿Por qué? Porque no existía todavía la iglesia. Jesús todavía estaba preparando a sus discípulos, a sus apóstoles que irían a formar esta iglesia del Señor, a conformarla. Y tenemos también este aspecto que se refiere, el punto 4, a parientes, porque algunos dicen que los hermanos de Jesús eran parientes, a pesar de que el versículo que ya habíamos visto lo desmiente. Bueno, los parientes entonces, ¿quiénes serían? ¿Son los familiares o son los miembros de la familia? Y en Marcos 3, del 6 al 4, se presenta el único pasaje donde se relaciona la palabra parientes o familiares con Jesús. En este caso, esta palabra no es la misma que se utiliza en los otros 9 pasajes como hermanos, o hermano más bien. Pues en griego la palabra familiares es sinienes, sería la pronunciación correcta, o singenes más bien, perdón. Sería singenes, que se refiere acá a la parentela o familia extendida. Entonces veamos que tenemos a singenes para referirse específicamente a la familia extendida o a los parientes, pero tenemos por acá adelfe para hermana y adelfos para hermanos. Adelfo para hermano, adelfe para hermana, adelfos para hermanos, y vean qué diferente esta otra palabra, singenes para parientes. Entonces no es la misma palabra. Y en los 10 versículos que vimos, la palabra para hermanos es adelfos, no se repite en esta parte para referir a parientes. No dice adelfos para hermanos y adelfos para parientes, ¿verdad? Dice adelfos para hermanos y singenes para parientes. Son 2 palabras distintas, por lo tanto, jamás es imposible, leyendo la escritura, viendo los originales, los idiomas originales, las etimologías griegas, es imposible entender para ningún traductor de ninguna casa bíblica, de ninguna versión de las Biblias católico-romanas, ni de las Biblias evangélicas, ninguna llegaría a la conclusión de que es la misma palabra. Por eso está diferenciada y por eso es claro
que no son parientes de Jesús, de los que está tratando en este pasaje. Este es uno de los pasajes, incluso podríamos decir el más claro, para comprender que los hermanos y hermanas de Jesús no eran parientes ni eran primos tampoco. Pues Jesús lo deja claro porque está hablando específicamente de su madre, sus hermanos y sus hermanas. Y al final del verso 4, donde hace la distinción entre parientes y familiares. Y vamos a repasarlo. Pueden tenerlo ahí en sus Biblias si está a mano para que lo revisen. Vamos a Marcos 3 del 6 al 4 y yo me voy a devolver un poquito por acá en la tabla para buscarlo. Marcos 6 del 3 al 4, acá lo tenemos. Y vean lo que dice. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Clarísimo que Jesús tenía hermanos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Clarísimo que tenía hermanas. Ahí no las menciona. Pero dice también, y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces aquí diferencia. En los de la casa, los parientes y el pueblo. Está haciendo una ampliación también. En este pasaje de Marcos 6, del 3 al 4. Y como vemos por acá, en este caso, hermanos en la fe, para tratar el punto 5 o el tema o el aspecto 5 o la posible interpretación que dan algunos por ahí, hermanos en la fe. Y como ya vimos, los hermanos de los que se menciona en esos pasajes no son hermanos en la fe porque no existía una congregación de cristianos como tal. Los que formaban parte de la iglesia, es decir, hermanos espiritualmente hablando, formarían parte de estos hermanos en la fe. Entonces habría que esperar hasta que Pablo nos mencione a los hermanos en la fe en sus cartas o en el libro de Hechos también. En algunos casos se está mencionando luego de la muerte y resurrección de Jesús, luego del día de Pentecostés, empiezan a surgir iglesias y entonces a los creyentes dentro de su propia iglesia, ellos mismos empiezan a llamarse hermanos. Pero en el caso de estos 10 versículos, que muchos corresponden a los evangelios, no tiene que ver nada con la parte de hermanos en la fe. En ninguno de estos 10 versículos entonces se alude a ellos, excepto en 1 Corintios 9:5, donde se refiere a tomar como esposa a una hermana en la fe. Lo que hablábamos ahorita anteriormente con respecto a la hermana que es esposa, ¿verdad? Una hermana como mujer, es decir, una cristiana, veríamos ahorita, para ponerlo en términos simples y claros. Nosotros tenemos derecho a escoger a una cristiana como esposa. Y es lo mejor porque la Biblia dice que la esposa es ayuda idónea y dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces debemos buscar una esposa que sea una hermana en la fe, una cristiana, una creyente en Jesucristo, una verdadera creyente en Jesucristo. Y eso es lo que está tratando ese tema en este pasaje de 1 Corintios 9:5. Y tenemos además el punto 6, que se refiere a primos. Los primos tienen también su etimología y su palabrita en griego especial, y no se mencionan en esos 10 pasajes a primos, por lo que no eran primos de Jesús, no eran parientes de Jesús, sino que eran hermanos de Jesús. Y como vimos, esos hermanos de Jesús claramente eran los hijos de María y José. Entonces vemos acá que la palabra primos es en griego anepsios. Anepsios se refiere a un primo, es decir, al hijo de un tío o una tía. Y eso lo podemos ver en Colosenses 4:10. Un dato interesante es que la mayoría de las versiones de la Reina Valera, a excepción de la Reina Valera actualizada, traducen anepsios como sobrino. Es curioso, en este caso, parece que la Reina Valera actualizada tiene un error ahí de traducción, pero por eso es que se utilizan diferentes versiones de la Biblia para estudiar. Si usted tiene muchas versiones y se da cuenta que hay una palabra en una versión que cambió, es posiblemente porque esa versión tiene algún error de traducción que a alguien posiblemente se le pudo haber ido o que se interpretó de una forma diferente. Y entonces usted contrasta y dice, bueno, si la mayoría de versiones interpretan de esta forma
y ha sido así históricamente durante diferentes versiones, diferentes años, habría que estudiar por qué esa versión lo cambió. Y acá entonces podríamos decir que la Reina Valera actualizada cambia esta palabra como sobrino, cuando en realidad es primo. Mientras que todas las demás versiones, incluidas las católicas y la nueva versión internacional tan criticada actualmente, todas estas versiones traducen como tiene que ser, como primo. La palabra es primo, anepsios, en este caso particular. Entonces vean que este pasaje, Colosenses 4:10, no tiene nada que ver con los 10 pasajes que estudiamos en donde se refiere a los hermanos de Jesús, y por lo tanto podemos concluir acá que ni son primos ni son parientes de Jesús. Son hermanos legítimos de Jesús y hermanas legítimas de Jesús, y eso es lo que dice la Biblia. No me lo estoy inventando yo. No sé qué les habrán dicho a ustedes, pero en este caso yo llego y estudio la palabra de Dios, me encuentro con esto y me doy cuenta de la verdad. Y la verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad os hará libres. ¿Por qué es importante estudiar la verdad? Porque la palabra de Dios, que es verdad, nos va a libertar, nos va a dar claridad, nos va a enseñar qué es lo verdaderamente cierto o correcto, en contraste o en comparación a lo que dicen muchos hoy en el mundo, que a veces es difícil darse cuenta quién está diciendo la verdad y quién miente, quién engaña. Algunas personas son realmente sinceras para hablar y para transmitir los mensajes, pero no estudian la Biblia, se lo inventan todo, o piensan que se lo reveló un ángel, o que en sueños tuvieron unas ideas sorprendentes de la Biblia y entonces es una gran revelación, cuando en realidad si usted estudia la palabra de Dios con respeto, con devoción, con obediencia al Señor, con mucho temor del Señor, por no tergiversar o cambiar lo que en ella está, usted va a llegar a la misma conclusión que llego yo y puede encontrar y estudiar estos pasajes a la luz de la verdad, a la luz de lo que las escrituras realmente quisieron comunicar, y no esconder las cosas solamente por esconderlas o por quedarle bien a una religión o a un grupo que cree algo, tal o cual cosa. Vemos entonces que por acá vamos a continuar vemos por acá que este es el tema básicamente súper claro en los versículos de la Biblia, y en el siguiente vídeo estaríamos continuando con qué dicen los comentaristas bíblicos a través de la historia, qué han comentado de estos pasajes, qué opinan ellos, qué han dicho respecto específicamente a los hermanos de Jesús. Y eso es un tema apasionante, porque entonces lo que hemos descubierto usted y yo hasta ahora estudiando las escrituras, escudriñando estos pasajes, es lo que vamos a contrastar con los comentaristas bíblicos para ver si coincidimos con ellos o no coincidimos con ellos. Es probable que entonces vamos a coincidir porque estamos estudiando exegéticamente la palabra del Señor a profundidad para llevarla a la práctica, que sería la hermenéutica. Una vez que entendemos el pasaje, lo llevamos a la práctica. Y entonces, hermanos, hasta la fecha, hasta el momento, hemos tenido ya 4 vídeos, 2 en vivo y 2 como este, que son un poquito más cortos y más concisos, para entender que los hermanos de Jesús evidentemente eran hijos de José y María, aunque a mucha gente no le gusta, es la verdad. Hay gente a la que no le gusta la verdad y prefieren vivir en el engaño, en la mentira, o en la tradición, en la falsedad, en la religiosidad. Es más fácil, más cómodo para ellos estar en el confort de que alguien piense por ellos y que alguien interprete por ellos, traduzca por ellos y haga todo por ellos, y simplemente creerse las cosas que alguien dijo. No es creerse las cosas que dice la Biblia, la palabra de Dios misma, sino creer a veces lo que la gente dice. Es más cómodo, obviamente, porque yo no tengo que pensar, no tengo que leer, no tengo que hacer nada. Pero la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También dice que muchos perecieron. En Isaías dice: por falta de sabiduría. La sabiduría que usted puede pedirle a Dios, por falta de conocimiento que usted puede encontrar en las escrituras. Entonces lea la palabra de Dios y pida sabiduría a Dios, como dice Santiago. Pida sabiduría a Dios para que le permita leer, interpretar y entender la verdad que está ahí, muchas veces oculta por la religión o por la tradición, pero que Dios le quita a usted un velo, lo ilumina para que pueda tener luz, claridad, eso que estaba ahí oculto y oscuro, para que usted pueda entender la palabra del Señor y crecer espiritualmente y sobre todo
ponerla en práctica. Ahora que vemos que María tuvo muchos hijos, vemos una gran responsabilidad en ella. No era solo Jesús, eran muchos, era una familia grande. Y esta gran responsabilidad, pues es todavía María más digna de imitar, de ser un gran ejemplo para las creyentes, para las mujeres, para los cristianos en general, porque María tuvo un gran papel en la vida de Cristo y como familia, también como esposa, como madre, nos enseña esto, que ella fue un gran ejemplo a seguir, pero también las escrituras nos recalcan siempre que Jesús era siempre el centro del mensaje, que Jesús era el motivo por el cual se escribió la escritura, que Jesús era el Mesías prometido, que María estaba regocijada porque traería al mundo al Mesías. Él es el centro, Él es el más importante, Él es el Hijo del Dios Todopoderoso, al cual debemos seguir, amar, respetar y adorar por los siglos de los siglos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el siguiente vídeo.